Hola, hola, sean todos bienvenidos, estimados profesionales, futuros profesionales, a este curso de cálculo y diseño de cimentaciones superficiales con la norma sismorresistente colombiana NSR10. Vamos a dar unos breves minutos para que el resto de los participantes terminen de conectarse y así daremos inicio a lo que es esta clase del día de hoy. Hola, hola, sean todos bienvenidos, futuros profesionales, participantes, a este curso basado en la norma sismorresistente colombiana NSR10. Les saluda el ingeniero John Heider Rodríguez de Asesorías Educativas y el día de hoy vamos a dar inicio con esta dinámica. Bien, durante estos días de curso vamos a estar nosotros dividiendo lo que son los módulos de clase. En las primeras sesiones vamos a ver unas clases teóricas donde vamos a tomar aspectos de diseño de cimentación, luego vamos a revisar otros aspectos como son los criterios que nos ofrece a nosotros la norma sismorresistente colombiana NSR10 para el diseño de cimentaciones, y posteriormente vamos a estar haciendo análisis de cimentaciones superficiales. Este curso está englobado básicamente en el diseño de cimentaciones superficiales. Vamos a estar revisando con hoja de cálculo de Excel. Y posteriormente vamos a estar usando software de diseño como el ACI Builder y también como el software Safe para nosotros corroborar o ver cuáles son las bondades que nos ofrecen estas herramientas al momento de nosotros diseñar cimentaciones. Bien, vamos a dar inicio. Para eso vamos a revisar esta guía, que es con la que estemos nosotros revisando o estaremos nosotros recorriendo esta clase del día de hoy. Bien, cuando nosotros vamos a diseñar unas cimentaciones, siempre digo que hay dos puntos de vista distintos. Está el punto de vista, el diseño de cimentaciones desde el punto de vista estructural, y está el diseño de cimentaciones desde el punto de vista geotécnico. Nosotros como ingenieros, diseñadores, debemos tener claro cuál es ese criterio geotécnico y cuál es ese criterio estructural, ¿sí? Para que nosotros, digamos, que podamos de alguna manera mitigar todos esos problemas que nosotros nos encontremos en los diferentes suelos. Bien, en este caso vamos a estar revisando en esta guía que de capacete de suelos, una guía del ingeniero William Rodríguez, ¿sí? Está bastante buena. Con esta vamos a aclarar o vamos a conversar de algunos criterios muy, pero muy importantes. Y en la capacidad portante del suelo, básicamente la capacidad portante del suelo es esa resistencia que tenga el suelo a sufrir deformaciones bajo diferentes cargas axiales que vengan de la superestructura. Cuando nosotros tenemos un sistema de cimentación, debemos nosotros considerar que son dos sistemas distintos. El sistema se puede decir que es distinto, vamos a llamarlo distinto, pero en realidad es un solo sistema, porque las estructuras, como siempre digo, no están desligadas del suelo. Ellas están sobre el suelo y nosotros debemos tomar en cuenta esos parámetros del suelo, ¿sí? Entonces, siempre digo que no son distintos, aunque sí se diseñan de manera distinta, bajo un punto de vista distinto, en un solo sistema. Suelo, cimentación. Entonces, cuando vengan, por lo general se dividen en superestructura e infraestructura, ¿sí? Que son las cimentaciones. Pero cuando vengan esas cargas de la superestructura, el suelo va a sufrir algunas deformaciones y esas deformaciones van relacionadas con la capacidad portante del suelo, ¿sí? Entonces, en este punto número 1 vamos a ver el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este punto? Es explicar los principios que se usan para determinar la capacidad portante de los suelos, para tener criterio de cálculo, diseños locales. Ponemos énfasis en ensayo de laboratorio de corte directo para aplicar la teoría de Carter-Sykes. Vamos a estar nosotros conversando sobre este ensayo, un ensayo de corte directo, que es de suma importancia cuando nosotros vamos a diseñar cimentación. Entonces, hay que también tener claros unos conceptos de definiciones como es la capacidad de carga límite. ¿Cuál es la capacidad de carga límite?
QD, que viene siendo la máxima presión que se puede aplicar a la cimentación sin que ésta penetre el suelo. Es decir, cuando nosotros realizamos, vamos a poner el ejemplo de un ensayo de placa de carga. Cuando nosotros utilizamos un ensayo de placa de carga, que utilizamos un camión con una carga que va a simular la carga, y esa carga es aplicada sobre un sistema hidráulico, ella se va a aplicar sobre una placa, aquí va el sistema hidráulico, ejercida por la carga. Esta placa, por lo general, son de dimensiones de 30 por 30 o un pie por un pie, en el caso de hacer ensayo de placa de carga para digamos que para una edificación. En el caso de pavimento, de vialidad, ese ensayo de placa de carga no es rectangular. Ese ensayo de placa de carga es circular. Vamos a borrar esto acá. Ese ensayo de placa de carga ya viene siendo circular con un diámetro de un pie, ¿sí? O también de 30 centímetros. Entonces, cuando nosotros le ejercemos esa carga a ese ensayo de placa de carga, a esa placa, vamos a borrar acá, vamos a dejar ser, y acá vamos a colocar una flecha. Ok, nosotros le ejercemos esa carga por un camión predominante, y vamos a tener que a medida que se le aplique esa carga, se va evaluando ese asentamiento o esa deformación que va teniendo el suelo. Entonces, a medida que se le aplica más carga, va teniendo más deformación, solo va teniendo mayor deformación. Cuando llega a la falla, es decir, cuando esa carga llega a la falla, se relaciona y es lo que se conoce como la capacidad de carga límite. Es decir, que es la capacidad máxima que va a sufrir ese suelo cuando penetre, como dice acá, o a la deformación. ¿Sí? Entonces, tenemos un Q de carga límite, tenemos un Q de carga miscible. ¿Sí? Ese esfuerzo de carga miscible, ese Q de carga miscible, es la carga límite dividida entre un factor de seguridad. A este esfuerzo se le llama capacidad portante. Entonces, tenemos esa capacidad última, que es la que causa la falla. Nosotros lo vamos a diseñar con una carga admisible. Esa carga admisible viene por la carga última dividida entre un factor de seguridad. SAGI por lo general recomienda que sea, no sea menor que 3. Puede oscilar de 2 a 4. De 2 a 4. ¿Sí? Por lo general se usa 3. Porque ¿de qué va a depender eso? Si yo tengo un esfuerzo miscible, digamos que de un determinado parámetro, de un determinado valor, y lo divido entre 1, me va a dar 1. Entonces no voy a tener ese factor de seguridad. Si lo divido entre 1.5 va a ser igual. Entonces si lo divido entre 4, voy a tener un factor, o digamos que una capacidad portante baja. Entonces en mi cálculo yo voy a considerar ese suelo es súper malo, que tiene una capacidad portante muy mala, y las dimensiones me pueden dar extremadamente grandes. Voy a estar seguro, pero va a ser costosa porque las dimensiones de la cimentación van a ser elevadas. Entonces, por lo general, TESAGI recomienda que sean 3. Entonces, con ese esfuerzo miscible es que nosotros vamos a diseñar, vamos a predimensionar también lo que es esas dimensiones que vamos a tener en nuestra cimentación. Ok. Tenemos también un esfuerzo neto, el Q neto. Vamos a continuar. Tuve un problema con la conexión. Vamos a continuar. Ese Q neto va a ser el esfuerzo miscible, que lo tenemos acá, menos la densidad del suelo por D sub F. D sub F es la profundidad de plante de la cimentación, es decir, donde nosotros vamos a excavar hasta llegar al nivel por debajo de la zapata, menos la sobrecarga del piso. Y nos dice, donde tenemos la densidad de peso de relleno, D sub F es la profundidad de la cimentación, y la sobrecarga del piso, que se tiene 500 kilogramos por metro. Y tenemos una presión de contacto, QC. La presión de contacto producida por la carga muerta y viva de la superestructura, que actúa debajo de la zapata. En el encuentro zapata-suelo, ¿ok? En el diseño de cimentaciones se busca que QC sea menor o igual a Q neto. Es decir, que esa presión de contacto sea menor que ese esfuerzo neto.
Entonces nosotros cuando vamos a considerar algunos parámetros de carga, los parámetros de carga, vamos a tener nosotros en cuenta lo que es la ecuación de Moore y Coulomb. Esta ecuación de Moore y Coulomb se presentó en 1900. Es una teoría sobre la ruptura de los materiales, según la cual la falla de un suelo se presenta debido a la combinación crítica de fuerzas verticales y horizontales. Aquí tenemos nosotros un esquema de un ensayo de laboratorio donde se le aplican esos esfuerzos verticales y esos esfuerzos horizontales para determinar este círculo de Moore. Vamos a conversar más de lo que es ese círculo de Moore. Lo hace de esta manera. Cuando nosotros vamos a lo que es el círculo de Moore, tenemos que recordar lo que es la ley de... Cuando nosotros tenemos un bloque, ese bloque va a estar apoyado sobre un plano de deslizamiento y ese bloque va a experimentar esta fuerza, una fuerza horizontal, ¿sí? Que va a obligar a que ese bloque se deslice en el plano de deslizamiento. Ok. Ese plano de deslizamiento va a tener una reacción. Esa reacción vamos a llamarla con T, y es la que se va a oponer a ese deslizamiento que nosotros vamos a tener. ¿Sí? Y a su vez también nosotros vamos a tener una carga vertical, que por lo general son las que vienen de la superestructura o de la estructura. Y eso también va a tener una reacción, es una fuerza normal, que va a llegar de la parte inferior de ese bloque. Ahora bien, cuando nosotros tengamos estas fuerzas internas dentro del suelo, nosotros ya podríamos ver esa fuerza. Podríamos tener acá, aquí una resultante, la fuerza resultante que viene de esta reacción y de esta fuerza, digamos que normal. ¿Sí? Entonces ya aquí nosotros, con esto se descompone un ángulo aquí, un phi, vamos a tener ese ángulo phi, y ahí nosotros podemos, digamos que descomponer esta tangente para que se ángulo acá. Entonces nosotros tenemos que tangente el cateto puesto sobre el adyacente. Entonces vamos a tener que TN y vamos a tener esa tangente. Esto es el principio de la ley de fricción de Coulomb. ¿Sí? O la ley de deslizamiento de un bloque. Estos principios son los que vamos a nosotros utilizar para nuestro diseño, o digamos que evaluar ese ciclo de Moore. Ok, continuamos. En términos de esfuerzo, si nosotros evaluamos esto, en términos de esfuerzo, vamos a tener que T sub F, acá, va a ser igual a teta por tangente de phi, ¿sí? Donde su F acá es el esfuerzo cortante de falla, que es el esfuerzo cortante que hará deslizar el bloque. Es decir, nosotros descomponiendo esta fuerza vamos a tener el esfuerzo cortante que hará que este bloque se deslice sobre este plano de deslizamiento. Y tenemos el esfuerzo normal. Este esfuerzo normal es la misma N que tenemos acá, pero ya evaluado dentro de términos de esfuerzo. Ok. Ahora bien, vamos a evaluar los esfuerzos del suelo donde solo se aplican esfuerzos normales. ¿Sí? Entonces, para nosotros evaluar esos esfuerzos, vamos a decir que tenemos este gráfico que es un bloque de suelo, y ese bloque de suelo va a estar sometido a este esfuerzo horizontal. A su vez va a actuar de estos lados un esfuerzo horizontal del suelo y también va a tener unos esfuerzos verticales. ¿Sí? Esos esfuerzos verticales van a generar que se produzca un cortante, o digamos que este plano de falla, que es un plano de falla que se va a generar por todo este suelo, también va a tener un ángulo teta. Para evaluar cuáles son estas nomenclaturas, vamos a tener que el esfuerzo vertical y el esfuerzo horizontal son esfuerzos principales. Son lo que estamos evaluando. El esfuerzo del suelo, donde solo se aplica el esfuerzo normal. Solo el esfuerzo principal. El esfuerzo vertical es el esfuerzo principal mayor, es decir, este esfuerzo que va a venir de la superestructura va a ser mayor que los esfuerzos horizontales.
Y vamos a tener un esfuerzo principal menor, que son los esfuerzos, como dije, los esfuerzos horizontales. Entonces nosotros ya con esto podemos entender un diagrama como este que tenemos acá, donde acá tenemos en el eje de las abscisas los esfuerzos normales, viendo este plano que tenemos acá, los esfuerzos normales, y vamos a tener también el cortante que va acá por la parte superior, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir que debido a este envolvente de falla, que este plano de falla, vamos a tener este ángulo que, ¿sí? Que es un ángulo pequeño. Entonces nosotros vamos a tener este círculo que tenemos acá, que es el círculo de ST. Acá tenemos este ángulo que tenemos. Digo, no, continuamos, vamos a tener este círculo de Moore que está acá. Ok. Bien, entonces nosotros con esto, cateto, tenemos estos catetos opuestos, este ángulo, la hipotenusa calcular también este valor se calcula, el esfuerzo, el principal menor menos el esfuerzo, bueno, principal menor, dividido entre 2. ¿Cuáles son esos esfuerzos? Lo que tú vas aquí. Los esfuerzos verticales y los esfuerzos horizontales. Son los esfuerzos normales dentro de la axis. Entonces calculamos este ángulo, nosotros sabemos que es ¿no? 180 grados, tenemos este ángulo que vale 100 pi. Tenemos este ángulo que vale coseno de pi. Tenemos acá como es recto, un ángulo recto, vamos a tener este ángulo de 90 grados. Entonces aquí nosotros tenemos 180, que es el ángulo que tenemos acá, 90, más este ángulo que tenemos acá, y va a ser igual a 180 grados. Nosotros podríamos calcular este ángulo, ¿sí? Este ángulo que está acá, lo conocemos, y si despejamos nosotros la ecuación, vamos a tener que es igual a 45 entre y medio. Bien, nosotros podemos calcular también el seno de este ángulo que está acá. Entonces, ¿cómo se va a calcular el seno de ese ángulo? El seno de ese ángulo, nosotros vamos a decir que el seno de tita va a ser el cateto opuesto sobre el adyacente, ¿sí? Y tenemos acá nosotros ese valor de cateto opuesto, y este valor, perdón, el hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa, tenemos este valor, y vamos a tener ese seno que está allí. ¿Para qué nos sirve nosotros evaluar esto? Porque nosotros vamos a ver que ese esfuerzo que aplica el suelo, esa resistencia de falla, se va a ir en función de ese, digamos que ese ángulo de fricción que tenga ese suelo. Este ángulo que nosotros tenemos aquí es el ángulo de fricción que tenga, ¿sí? Entonces ya, digamos que llegamos a simplificar un poco más esta ecuación, va a quedar el seno de tita es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Y ya aquí, si lo llevamos ya a funciones trigonométricas, vamos a tener lo que ya hemos evaluado, pero en funciones trigonométricas, que 1 por seno de tita nos va a quedar tangente cuadrado de 45 grados más el phi medio. Y ya aquí nosotros podemos ya visualizar un poco más claro que esa resistencia que tenga al cortante, vemos que este es el cortante, esa resistencia que tiene el cortante va en función de ese ángulo de fricción. Ok, vamos a continuar. Vamos acá. Ok. Entonces aquí tenemos nosotros ya un envolvente de falla, ¿sí? Tenemos este círculo de Moore y vemos que este círculo, no, a diferencia de este, no está tocando,
comparación, este envolvente que está acá, a este círculo que está acá, es lo que nosotros utilizamos como para que digamos que el suelo no llegue a esa falla. Ok, vemos que cuando ese, debemos ya nosotros de ese, digamos, que ese ángulo, ese círculo, que es lo que te falla, nosotros no tenemos consecuencias. Esa estructura se va a ver muy competida. ¿Por qué? Porque está muy cerca, son esfuerzos normales que actúan como esfuerzos horizontales, más verticales, se van a ver muy, digamos que igual a falla, la estructura se va a ver comprometida, como te dije anteriormente. Entonces aquí tenemos que, aquí aparece algo distinto a estas ecuaciones. Y aquí tenemos nosotros eh, este ángulo, que tenemos acá, va a ir en función, que este es cortante, va a ir en función ese corte, ¿sí? Bien. A medida que digamos que esfuerzo normal, principal normal, que es el esfuerzo horizontal, sea más pequeño, quiere decir que nuestra resistencia al corte es menor de ese suelo, ¿sí? Nosotros tenemos acá, digamos que este es el esfuerzo principal normal, es el esfuerzo de confinamiento, ¿sí? Ese esfuerzo de confinamiento vemos que nos está generando, como es bajo, nos está generando nosotros una resistencia cortante menor. Pero si nosotros tenemos acá, digamos que acá tenemos este esfuerzo normal, y viene para acá, y vemos que este es el punto de falla, vamos a visualizar que esa resistencia cortante va a ser mayor. Ahora este va a ser nuestro nuevo esfuerzo normal eh, principal, este es el menor, y así vamos a tener nosotros otro tipo de envolvente como este. Nosotros debemos garantizar que este tipo de esfuerzo horizontal, que es el esfuerzo normal principal, no sea tan bajo porque va a tener ese suelo menor resistencia cortante. Es como la tenemos aquí, esa resistencia cortante va a ir expresada con esta ecuación que tenemos acá. Continuamos acá. Además de eso, nosotros vamos a ir borrando acá, vamos a la diapositiva. Vamos a tener también otros tipos de, digamos que, de círculo de Moore. Si nosotros visualizamos acá, este envolvente de falla pasa por el origen. Es decir, este suelo nos está aportando a nosotros una resistencia cortante, ¿sí? Y como lo leí anteriormente, si tenemos una superestructura donde vienen unas cargas que son mayores a los esfuerzos, o llega a la calle, digamos que al envolvente de falla, vamos a tener esa. Bien. Este tipo de envolvente de falla que vemos que no pasa por acá, esto es para los suelos que presentan un esfuerzo normal nulo, ¿sí? Porque si vemos nosotros acá, como lo dice que el título, son suelos que presentan un esfuerzo normal nulo, vemos que el esfuerzo normal no está no llega por el origen, ¿sí? Entonces, qué es lo que nos dice a nosotros este gráfico? Esa resistencia cortante va a ir directamente, no puede, no va a causar nosotros una resistencia a ese cortante. Pero en este caso, que nosotros no tengamos esfuerzos normales, solamente el suelo, únicamente el suelo, una resistencia a ese corte, ¿sí? Entonces, aunque el esfuerzo normal es cero, que vemos el acá, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Entonces, cuando con material grande, mayor resistencia al suelo, al cortar, un esfuerzo normal. Entonces, ¿qué podemos incluir en este diagrama? No, esa resistencia al corte.
¿Cómo se llama esta distancia? Va a ser esta distancia C. ¿Sí? Ese valor de C es lo que se conoce como la resistencia al corte, ¿sí? O también conocida como la cohesión. Bueno, eso es lo que mantengan mayor cohesión, es decir, que sean más cohesivos, lo que van a tener, esos suelos van a tener mayor resistencia al cortante, debido a este círculo que tenemos acá, que es el círculo de Moore. Entonces ya nosotros, lo que están dentro del grupo de WhatsApp, nosotros le hicimos llegar, le hizo llegar un material donde conversamos sobre los suelos cohesivos y no cohesivos. Los suelos cohesivos van a tener mayor resistencia cortante y los suelos no cohesivos van a tener menor resistencia cortante. Nosotros la ecuación que tenemos acá. Sí, porque esta resistencia cortante ahora no se ve netamente por estos ángulos que tenemos acá, ni por este esfuerzo que tenemos acá, que es el esfuerzo normal, sino que ahora ese esfuerzo normal con esa tangente de ese ángulo que tenemos acá, también se va a ir, digamos que, sumado a esa cohesión que tiene ese suelo, ¿sí? O a esa, digamos que esa resistencia cortante que tiene ese suelo, ¿sí? Entonces también hay suelos, como es este caso que tenemos acá, que son suelos que presentan resistencia al corte no drenada. ¿Cuáles son esos suelos? Bueno, aquí nosotros ya vimos que tenemos los esfuerzos normales en este esquema, tenemos las fuerzas principales, tenemos los esfuerzos tenemos vemos que ya no hay algo, sino que tenemos la resistencia al corte no drenada, ¿sí? Vemos que va a tener de esos esfuerzos principales normales, digamos que toda esa como allí. Ahora el esfuerzo cortante va a ser igual a esa resistencia del corte no drenada. Bien. Vamos a continuar nosotros con la guía que teníamos. Vamos acá. Acá. Y si vemos acá nosotros, en este esquema tenemos una muestra donde también está, digamos que sometida a esos esfuerzos. Está sometida a estos esfuerzos, ¿sí? Una muestra del suelo, tenemos un esfuerzo normal vertical, un esfuerzo normal horizontal, que esto es lo que ya hemos visto, tenemos una resultante, tenemos un cortante, tenemos un ángulo. Entonces aquí nos dice a nosotros que es el esfuerzo en el interior de la masa elástica, ¿sí? Entonces ya nosotros ya visualizamos esto, tenemos el equilibrio que fuerzas en ambas direcciones del bloque triangular se obtiene. Aquí tenemos el cortante, aquí tenemos ya donde vimos que este era el cateto opuesto sobre el seno de 2 veces eta, que es el ángulo que tenemos. Y acá nosotros ya podemos encontrar cómo encontrar ese esfuerzo normal. A esto lo hemos visualizado, que esto van a ser lo que vimos que son los lados del triángulo, que este triángulo que está acá, que acá no gráfico. Pero sí, aquí tenemos nosotros el punto de falla que va a ser, digamos, acá vamos a tener por 20 fallas. A ver, vamos a entender este envolvente de falla que está aquí, así, ¿sí? En caso de que toque. ¿Cómo se obtiene? Aquí tenemos el punto que es el esfuerzo, aquí tenemos el esfuerzo, y este es lo que es el diagrama de Moore. Entonces, es importante que nos claro, muy claro para los en las cimentaciones. No sé si hasta los momentos los participantes tienen alguna pregunta, si se entendió lo que quise explicar. Y vemos que aquí también lo mismo, es exactamente lo que estoy evaluando. Vamos a tener este ángulo acá, este triángulo acá, que se forma, este ángulo. Tenemos acá lo que es cómo se calcula un cateto de este ángulo, cómo se calcula este radio que es la distancia. Y ya ahí ya tenemos ya claro cómo se calcula este círculo del diagrama de Moore. Bien, vamos a continuar.
Entonces nosotros tenemos que, por la teoría de Coulomb, relaciona el esfuerzo cortante es como función del esfuerzo normal. Aquí tenemos la tangente del ángulo de fricción y la cohesión. Aquí tenemos el cortante, va a ser la tangente de, digamos, tangente de tita por es más esa cortante. Entonces, ¿qué nos quiere decir nosotros acá con este diagrama? En este diagrama vemos que está sumada la cohesión del suelo, o esa resistencia cortante. Entonces ya nosotros podríamos decir, y aquí lo vemos también, está este esquema de este ensayo para antes en que siguen ya nosotros con este tenemos el ángulo, tenemos todo desglosado nuevamente, el círculo de Mohr, aquí tenemos el límite de falla, plano de falla, cómo se calculó, y ya nosotros vamos a observar que tiene esta constante C, que esta distancia acá de C. Si nos vamos nuevamente a nuestra diapositiva que tenemos, vamos a ver. Si vamos nuevamente a la diapositiva, vamos a observar que este suelo no presenta un esfuerzo normal, ¿sí? Entonces, en esta ecuación va, en la ecuación de cortante, también ese esfuerzo que se aplica va a ir proporcional a esa C constante C, o esa distancia C, que es la resistencia al corte. Bien, vamos a continuar visualizando nuestro diagrama de Mohr. Entonces tenemos una envolvente de Mohr que aquí está, ya sabemos cómo se calcula, ya esto lo hemos utilizado un poco más a detalle. Y aquí nos dice que despejando, se obtiene el esfuerzo horizontal en una masa de suelo en función del esfuerzo normal, el ángulo de fricción interna y la cohesión del suelo. Bien, aquí tenemos nosotros acá los esfuerzos normales, también lo hemos calculado ya, el esfuerzo normal horizontal. Tenemos este valor de K sub A, también lo podemos calcular, que también ya lo hemos visto. Nos dice aquí que la ecuación 6 representa la relación de Mohr-Coulomb, o el estado de esfuerzo de una masa de suelo cuando hay fuerzas verticales y horizontales. Relaciona los esfuerzos efectivos horizontales con los esfuerzos verticales a través de los parámetros de ángulo de fricción interna y externa. Esto es más de lo que ya hemos visualizado. Entonces nosotros tenemos aquí un ensayo que es sumamente importante cuando nosotros vamos a diseñar cimentación. Hay veces que cuando nosotros estamos iniciando, una de las aristas que nos encontramos es que no sabemos cuáles son los ensayos que le vamos a solicitar nosotros al geotenista para nosotros diseñar, ¿sí? Uno de los ensayos, cuando vamos a hacer un estudio de suelo, ese estudio de suelo es sometido a la muestra por varios ensayos. Uno de esos ensayos importantes es el ensayo de corte directo. ¿Por qué? Porque con el ensayo de corte directo nosotros vamos a tener cohesivo friccionante, ángulo de fricción y ángulo de cohesión, ¿sí? Vamos a tener esa capacidad portante por medio de unos esfuerzos que se le aplican a la muestra, ¿sí? Entonces, ¿qué es el ensayo de corte directo? Es un ensayo cortante que consiste en aplicar esfuerzos verticales y horizontales a 3 muestras del suelo, ¿sí? Y determinar el instante de la falla cortante cuando se aplica un esfuerzo vertical fijo. Esos 3 muestras que se llevan al laboratorio, se aplica una con una carga de 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Es la primera muestra de falla con esfuerzo horizontal y una cortante TEO. Después se aplica otra muestra que es sometida a 1 kilogramo y esa falla por el cortante T2. La tercera es sometida con un esfuerzo de compresión de 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado y esa es por el cortante T3. Con estos 3 pares ordenados se grafica el diagrama de Mohr, que ya lo hemos visto. También se hace uso de análisis de regresión lineal para obtener el ángulo de fricción interna y de cohesión interna, que ya lo que vemos nosotros, ya lo hemos observado. Entonces acá nosotros vemos cómo se realiza ese ensayo de corte directo, donde tenemos nosotros que esta muestra es aplicada con un esfuerzo vertical normal, que quitan los valores, y tenemos las muestras, y aquí tenemos los esfuerzos cortantes que se le están aplicando, ¿sí? Entonces con eso, ese ensayo de laboratorio nos va a arrojar a nosotros un resultado, y aquí tenemos nosotros, bajo diferentes cargas o bajo diferentes esfuerzos, vamos a tener un ángulo de fricción. Tenemos un ángulo de fricción interna, tenemos esta cohesión. A los 0,5 vamos a tener una resistencia cortante.
al 1 kilogramos por centímetro cuadrado vamos a tener un esfuerzo cortante y a 1.5 vamos a tener otro esfuerzo. Entonces aquí nosotros podríamos ya, con este esfuerzo normal, ya nosotros, digamos, dibujar ese círculo de Moore. ¿Sí? Tenemos la línea que tenemos acá, que es el punto de falla, y ahí nosotros podríamos ya estar teniendo ese esfuerzo admisible, o ese esfuerzo último, perdón, el suelo. Lo dividimos entre factores de seguridad y vamos a estar por debajo, ¿sí? Porque ya visualizamos que cuando no toque, nosotros debemos cuidarnos de que ese círculo de Moore no toque ese límite de falla o ese plano de falla. Vamos a continuar con este recorrido de esta guía. Aquí tenemos una especie de corte. Tipo de fallas del suelo. Bien, antes de pasar nosotros los tipos de fallas del suelo, yo tengo por acá unos ensayos de corte directo. Un ensayo de corte directo que es un ensayo que se realizó, es uno de los trabajos que he realizado, y vemos que este ensayo de corte directo se realizó en Lima, tiempo que estuve en Lima, Perú, y iba a hacer un trabajo que era diseñar las cimentaciones, o estudiar las cimentaciones de un edificio que estaba ya diseñado, pero íbamos a reforzarlo, íbamos a aumentar unos pisos y queríamos saber si esas cimentaciones eran suficientes o no. Entonces, lo que hicimos fue llevar una muestra, se hizo una calicata, aquí dice el ángulo de fricción, que dio 23.7, la cohesión del suelo, tenemos una densidad de la seca promedio y la densidad húmeda. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros, estos son los resultados que nos dan a nosotros en el laboratorio. Y aquí vemos que los esfuerzos normales que se le aplicó a esa muestra. ¿Sí? Tenemos la deformación unitaria. Importante, nosotros debemos saber cómo se interpreta un ensayo de corte directo, como lo dije. Porque esto es lo que nosotros nos va a permitir dimensionar o saber qué tipo de sistema de cimentación nosotros vamos a construir en esa obra que nosotros estemos diseñando. ¿Sí? Y aquí tenemos nosotros ese diagrama de formación unitaria. Aquí tenemos también ese esfuerzo normal aplicado. Nosotros ya hemos visto. Vamos a ver otros parámetros que dieron en este ensayo. A ver, acá. Y aquí tenemos nosotros, a ver, acá. Acá. Me parece que este es una fotografía, no está en archivo de PDF. Eso se ve así, o en PDF. Tengo que convertir en PDF, pero bueno, vamos a continuar. Ok. Aquí vemos los esfuerzos en la cual fue esa muestra. La deformación es unitaria. Entonces, ¿qué es lo que hace el ensayo de corte directo? Él toma 3 muestras. ¿Sí? Esto fue en 2019. Tiene 3 muestras, una muestra A, una muestra B y una muestra C. Tenemos el diámetro de esa muestra en centímetros, que eran 6 centímetros de diámetro, la altura 2.54 de cada muestra, que es la que tenemos acá, cada muestra, 2.54. Tenemos la densidad de esa muestra seca y tenemos esa densidad de esa muestra húmeda. Como era un solo tipo de suelo, por eso digamos que tenía la misma densidad. Creo que varió el esfuerzo normal en que fue aplicado. Vimos que el ensayo de corte directo se hace con 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado, por 1 y por 1.5. Entonces acá vemos las deformaciones unitarias que tuvo para cada muestra, ¿sí? Tanto para la muestra A como para la muestra C, como para la muestra C. B como C, perdón, tenemos en 0,5 cuando se aplicó la carga, ¿sí? Y ahí vamos viendo nosotros cuál es esa resistencia que va teniendo el suelo en función de ese diagrama de esfuerzo de formación. Con esto ya tenemos el ángulo de fricción interna del suelo, 23,78. Digamos que es un ángulo, no es una arena suelta, pero sí es un tipo, ya vamos a ver qué tipo de material es también. Tenemos la cohesión del suelo y 0,5. Otro de los ensayos que nosotros debemos mandar a hacer cuando vamos a diseñar es, a ver, esta que tenemos acá. Este ensayo que tengo acá, que también fue para la misma muestra, es un ensayo granulométrico por tamizado. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros, cuando le hacen esa muestra del ensayo por medio de
una tara, se llama así, una tara, que es por donde se cierne ese material. Vamos a observar nosotros acá. Acá también, como este solamente es detamizado, no vemos el no, no tenemos ese porcentaje. Entonces, ¿qué nos dice nosotros el resultado? El material grava el 0%. ¿Sí? Porque el mayor, cuando el 50% del material se retiene en bajo el tamín número 200, vamos a tener ya presencia de un suelo, digamos que un suelo bastante fino. O sea, el 100% pasó por el número 4. Por el número 10 pasó el 100%. Todo se pasó, ya empieza a retenerse, es por el número 60. ¿Sí? Pasó al 94%. Acá pasó al 69% y ya acá cuando pasa por el 200, ya es fino. ¿Sí? Entonces se hace también la clasificación sub. Y por medio de esta clasificación arrojaron que este tipo de material que se mandó al laboratorio es un ML, es decir, es una arena limosa, un material bastante fino. Y aquí tenemos nosotros la curva granulométrica. Esto es importante para nosotros saber cuál es el tipo de material que tenemos allí, cuál es la finura del material, y ya con eso, pues, conocer otro de los conceptos que nosotros debemos saber cuáles son los suelos cohesivos y los suelos cohesivos. Los suelos cohesivos son las arenas, las gravas, los no cohesivos, perdón, arenas, gravas, no tienen esa capacidad de unión entre los granos, se llaman suelos cohesivos. A pesar de su ángulo de fricción es elevado, la arena como la grava, su ángulo de cohesión es bajo. Entonces eso lo hace nosotros que las arenas sean muy vulnerables al corte, tengan muy baja resistencia al corte. En caso de los finos, vamos a tener un ángulo menor de friccionante menor, pero vamos a tener un ángulo de cohesión o cohesivo por su rama húmeda que va a ser mayor. Eso es lo que nos va a generar nosotros, es mayor resistencia al cortante. Entonces, esto es muy importante nosotros mandar a hacer también un análisis granulométrico para observar el tipo de material. ¿Sí? Entonces, continuamos con esta clase. Vamos a volver acá lo que la guía que tenemos acá. Vamos a tener nosotros los suelos que fallan, ¿sí? Que también es importante nosotros cuáles son los suelos que fallan. Tenemos los suelos que fallan por cortante, se han clasificado por el tipo de falla de suelo debajo de la cimentación. Tenemos por cortante general, tenemos acá una falla súbita y catastrófica. Características de las áreas compactas del suelo. El suelo se hincha en ambos lados de la cimentación, como en este caso lo tenemos acá. Entonces, vamos a tener este gráfico, que por este lado vamos a tener la carga y por este lado vamos a tener el asentamiento. Vemos esa resistencia a la carga un poco buena, resistencia a la carga. Esa resistencia de asentamiento no es tan buena, pero tiene que estar resistencia de asentamiento. Eso lo que hace es que el suelo falle, como una falla de corte general o falla súbita, que es la que tenemos. Es una falla que se encuentra en las arenas densas. Esas arenas densas son un suelo bastante rígido, por decirlo, un suelo bastante duro, a comparación de las otras arenas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nosotros esta falla, que es falla por funcionamiento, que falla por este tipo de falla que tenemos acá, que nos causa causado por las arenas muy sueltas. ¿Sí? Como lo conversamos, hay arenas sueltas que son resistentes importantes. Entonces tienen este tipo de falla. Vemos que la carga llega, la carga compuesta, que es para comparación de que no tenemos una capacidad de entonces, vamos un poco más por asentamiento permisible. Y eso nosotros puede generar, digamos que, mayor apreciación cuando nosotros vamos a diseñar. Porque a veces es más favorable que nosotros vemos por asentamiento, la falla no sea tan súbita. ¿Sí? Dice que se produce movimiento vertical de la cimentación mediante la compresión del suelo bajo de la altura del suelo se produce por contacto de la cimentación. La superficie del suelo en torno al cimiento casi no se altera, por lo que no se observa movimiento previo a la ruptura.
Aquí tenemos esta última falla que es por cortante local, que es una falla en caso intermedio entre los casos 1 y 2, en un caso intermedio, se produce hinchamiento y asentamiento del suelo, se forma una cuña debajo de la superficie, por el caso 1, y en la superficie de falla que no son tan complejas. También tenemos este tipo de suelo, de falla que tiene la carga y asentamiento. Este tipo de falla va a tender a levantar un poco lo que son alrededores de la zapatos. Aquí nos dice esta nota que cuando el suelo es en crecimiento, se desarrolla una falla por cortante. Es decir, cuando nosotros tenemos mucha apreciación de ese suelo, un suelo complicado, vamos a tener ese tipo de falla. Y cuando el suelo es comprensible, se desarrolla una falla por funcionamiento. Aquí tenemos esta capacidad de carga límite. ¿Cuál es el problema? Que consiste en encontrar los esfuerzos UD que produce la falla del suelo. Tenemos acá, aquí se conocen para nosotros, digamos que el θ de su F es la profundidad de desplante, B ancho de la zapata, y esta es la longitud de la cimentación, peso volumétrico del suelo, que es la densidad, la cohesión y el ángulo de fricción interna. Estos dos se pueden encontrar por el ensayo de corte directo, esto que tenemos acá. Por eso que el ensayo de corte directo es sumamente importante, pues si ese ensayo nosotros no podíamos decir. Bien, entonces, tenemos unas teorías que son para nosotros darle solución a esos problemas. Tenemos la de Plander, la de Hell, la de Skeeton, la de Meyerhoff y la de Terzaghi. Siendo la de Terzaghi, digamos que Carl Terzaghi es el padre de la mecánica de los suelos, de él se basa todos estos problemas, fue el primero que le dio solución a los problemas allá del suelo. Entonces tenemos el método de Suecia, que es una especie de la carga que produce como una especie de formación circular que obliga a que esa falla se produzca alrededor de, por lo general se produce en los muros. Si tienen acá un muro, tenemos acá un muro, ¿qué va a producir esto? Va a producir este tipo de falla de acá, que es alrededor de una falla así circular. Por eso los valores que tenemos que necesitar nosotros, la cohesión, el radio y la carga. ¿Sí? Tenemos la teoría de Mandlin, pero antes de nosotros visualizar esta, porque estas teorías salieron después de Terzaghi. Terzaghi fue el primero. Aquí tenemos una pequeña historia de Terzaghi. Dice que Terzaghi asume el mecanismo de falla, está formado por bloques que actúan como cuerpos rígidos en movimiento diferente. Él nos dice Terzaghi que el suelo está dividido, esa falla está dividida en tres grupos. La falla 1, la falla 2 y la falla 3. Esta falla 1 dice que es una cuña que se mueve como cuerpo rígido hacia abajo. Es decir, esta falla que tenemos acá se va a mover hacia abajo. ¿Sí? En la zona 2 del cortante radial de Pran empuja la zona 3. Entonces, esta es la zona 2. Cuando esta falla se genera en la zona 1, va a ser, empujamos esta zapata, esta zona 2 va a, digamos que, a notar como está acá y obligar a que se levante un poco la zona 3, la que tenemos acá. Entonces aquí la zona de cortante radial de Pran que empuja la zona 3 y trata de levantarla. Asume que se deje un marco de espiral, que es lo que tenemos por acá. Y en la zona 3, el estado pasivo de Rankine, que trata de resistir el levantamiento por el peso de material. Esto está mejorado ya porque Terzaghi. Veamos otra vez la diapositiva. ¿Qué hizo Terzaghi? Terzaghi pudo resolver esos problemas de deformación del suelo, pero hay ciertas limitaciones porque él fue el primero, fue el pionero, por esa manera. Y obviamente, que ser el primer investigador, él no, digamos que no tuvo mayor alcance. ¿Qué es lo que hicieron los demás? Mejorar las investigaciones de Terzaghi, que fue lo que hizo Meyerhoff, lo que hizo todos estos autores que tenemos por acá arriba. ¿Sí? Entonces vamos a revisar un poco las ecuaciones. Aquí vemos que aquí está un poco más ampliada que la teoría de Terzaghi, pero aquí está como es simétrica, es decir, este lado es igual a este, solamente gráfico de esta manera. Aquí vemos la falla que se empuja, la falla local en la zona 1, zona 2 y zona 3. Eso pasó con Terzaghi, que Terzaghi no consideró los cortantes que se generaban estos levantamientos por cortantes que se generaban aquí sobre el suelo. Terzaghi no lo consideró. Vinieron los siguientes autores y mejoraron estas ecuaciones.
Aquí tenemos esta ecuación, donde tenemos ese ángulo. Estas ecuaciones también ya las hemos visto en el círculo de Moore, son ecuaciones muy similares. Por eso que sí quería ya en explicarlo un poco más, porque iba a salir todo este esquema que tenemos. Aquí tenemos los mecanismos de falla. Bueno, ¿a qué se limitan las ecuaciones diferenciales? Vamos a revisar acá. Estos valores de n sub c, n u, son los valores por sobrecarga, por densidad y por constante del suelo, que es la que tenemos acá en esta ecuación. Vamos a revisarla bien. Estas son las ecuaciones de Terzaghi que tenemos acá. A ver. Acá, ¿sí? Entonces, y este es para nosotros determinar esa capacidad o esos factores de falla. Tenemos n sub c, n sub q y n sub gamma. Se llaman factores de capacidad de carga debido a la cohesión, sobrecarga y el peso del suelo. Y sus expresiones son así, que ya también nosotros lo evaluamos, y son muy similares estos criterios a los del círculo de Moore. De ahí salen estos valores, podríamos, digamos que revisar un poco más detallado. Y aquí tenemos nosotros digamos que este gráfico para nosotros relacionar en función de ese ángulo de fricción del suelo, estos valores de factores de carga, de cohesión y sobrecarga que tenemos acá. Sin embargo, también en una tabla, para nosotros relacionar esos factores de cohesión, de sobrecarga y de densidad del suelo con ese ángulo de cohesión que tenemos, que son los factores de capacidad por Terzaghi. ¿Sí? Con todos los ángulos que nosotros presentemos, vamos a tener estos valores que nosotros podríamos usarlas en las ecuaciones de Terzaghi. ¿Sí? ¿Cuáles son las limitaciones de Terzaghi? Porque, repito, Terzaghi fue el pionero, y obviamente porque fue el primero de tanto, digamos, de tanto estudio, tanto en la que darle limitaciones. En realidad, esto es del siglo pasado, el año 1940, cuando hay otras ecuaciones de diseño que están desde hace muchísimos años, hasta antes de Cristo. Entonces aquí, ¿cuáles son las limitaciones? Que las ecuaciones son únicamente para cimentaciones cuadradas y circulares, no rectangulares. Ya con la mejora que hizo Meyer o que hizo Planck, se pudieron llevar estas ecuaciones al diseño de ese tipo de zapatas con esa geometría. ¿Cuál es la segunda limitación? Que no aplican para el diseño de cimentaciones rectangulares, que es lo que ya vengo diciendo. No aplican para el diseño de cimentaciones rectangulares. Las ecuaciones que vimos anteriormente, ya hay algunos criterios también de Meyer, que también se puede usar para ecuaciones rectangulares. Y otra es que no se toma en cuenta la resistencia al corte a lo largo de la superficie de la falla en el suelo y por encima del nivel de planta de la cimentación. Era lo que estaba diciendo acá. En estas ecuaciones de Terzaghi, no toma en cuenta esta deformación por cortante que se generaba por encima de la cimentación. Obviamente que faltaron otras cosas por mejorar que otros autores ya la mejoraron. Por eso que hay muchas personas que dicen que ya Terzaghi debería salirse del juego. Pues no debería salirse del juego porque se puede diseñar muy bien con Terzaghi, pero hay otras ecuaciones que están mejoradas. Más bien los demás autores se basaron en los descubrimientos de Terzaghi. La otra limitación es que no se toma en cuenta en que la carga de la cimentación, es decir, las ecuaciones de Terzaghi no tomaron en cuenta una carga inclinada, únicamente vertical. Entonces esto debemos tenerlo en cuenta cuando vamos a diseñar los criterios de Terzaghi. ¿Sí? Y acá pues podemos ver todos estos mecanismos de falla por la carga, vemos cuáles son los tipos de falla que se presentan. Acá vemos también lo que ya hemos evaluado, perdón, las cargas, la altura, el punto de falla, algunas ecuaciones para reemplazar, visualicemos, lo relacionemos con el círculo de Moore, y ahí vamos aclarando todas las que pudiesen consultar. Aquí vemos que la ecuación de Terzaghi para diversos de cohesión, de sobrecarga, ya estamos ya para cuadrar mejor. ¿Sí? Aquí vemos para la ecuación para falla por corte general, también falla por corte de funcionamiento. También tenemos falla circular, zapata circular para diseño de zapata
Ya que estamos viendo aquí, cómo diseñar. Rectangulares, cuadradas, circulares, las ecuaciones para las fallas por funcionamiento, por corte general, esencia de agua, que vemos. Entonces, vamos a leer esto un momentico para estar claro en esto que es muy importante. Dice que en nuestro medio se presenta el fenómeno del niño. En esas condiciones desfavorables se debe hallarse la capacidad portante. Debe hacerse en ensayo de corte directo en estado saturado. El ensayo de corte directo tenemos que hacerlo sí o sí, no nos podemos diseñar. Es decir, las muestras que se saturan previamente antes de hacer el ensayo con el peso específico de masa aumenta. Es decir, por ejemplo, si tenemos una densidad de 1800 en estado natural, puede llegar a alcanzar hasta 2100 kilogramos por metro cúbico en estado saturado. Entonces hay que reemplazar esa densidad del suelo, del agua, cuando estamos haciendo esa capacidad o esa, determinando la densidad de esa muestra. Nosotros tenemos la capacidad portante con pilotes, aquí también podemos revisar por pilotes, una carga límite, y vamos, es una... Bien, no sé si hasta los momentos tienen alguna... Ok, vamos, si tienen alguna consulta, ya para continuar. Como dice el ingeniero, pues las próximas clases van a estar grabadas también para complementar un poco más sobre esto. Bien, ya con esto ya llegamos al final de esta clase. Es la primera clase, espero le haya gustado y bueno, ya nos vemos en la presentación.